Saludos, mi nombre es Gustavo Flores y vamos a estar hablando sobre lo que llamamos RCP de alta calidad. Como ustedes saben, la American Heart Association actualiza sus guías cada 5 años y estamos próximos a tener una nueva edición en octubre del 2015. Pero la edición del 2015 de las guías de la American Heart Association están basadas en la publicación de evidencia, de data, en los últimos 5 años. O sea que si analizamos la información que estamos viendo publicadas en las diferentes revistas científicas, tenemos una idea de en qué dirección van las recomendaciones y dónde sabemos que tenemos una oportunidad para mejorar la sobrevivencia de estos pacientes. Y básicamente la mayoría de los estudios que se han publicado en los últimos años lo que apuntan es a la necesidad de que haya una mejor ejecución de las recomendaciones que ya conocemos que funcionan. Así que vamos a hablar ahora sobre lo que consideramos que es RCP de alta calidad. No hay ninguna declaración de intereses y los objetivos va a ser describir lo que consideramos que es RCP de alta calidad, vamos a demostrar cómo implementarlo y vamos a definir cómo saber que lo estamos logrando. Pero antes de comenzar, veamos de qué se trata esto. My life has been fairly uneventful. I've been able to return to all of my previous activities and occupation, and I've had no residual effect from it, essentially. Así que cuando analizamos lo que es muerte súbita, no estamos hablando del paciente que se queja de dolor de pecho y que tiene la piel fría, sudorosa y pálida, sino la persona que sin ninguna razón aparente, de momento deja de respirar, deja de tener circulación. Si analizamos las estadísticas en los Estados Unidos, donde por cada 100.000 habitantes hay una incidencia de 20 a 140 incidentes al año, podríamos extrapolar esto a Puerto Rico y decir que en Puerto Rico ocurren 800 a 5.600 eventos como este al año. Y si llevamos esto al día, entre 2 a 15 personas van a sufrir muerte súbita en Puerto Rico todos los días. Sin embargo, la sobrevivencia a estos incidentes depende de dónde es que esta persona esté ubicada y lamentablemente la sobrevivencia de un paciente no debe depender de dónde es que vive. Inclusive dentro del hospital la sobrevivencia está basada en diferentes factores y dependiendo del estudio o del registro que se esté evaluando, los números van a variar mucho. Lamentablemente en Puerto Rico no tenemos tampoco un registro que nos diga cuál es la incidencia actual e inclusive estos números pueden variar con la hora del día donde ocurren los eventos.
Así que sabemos que tenemos un largo camino por recorrer. Hay un gran vacío entre lo que sabemos que funciona y lo que tenemos que implementar. Pero el camino comienza con el curso de CPR para profesionales de la salud, que es lo que sabemos hasta el momento que son las únicas intervenciones que tienen un beneficio demostrado de sobrevivencia. Sin embargo, cuando hablamos de CPR para profesionales de la salud, pues hemos siempre aprendido a hacer unas acciones específicas de una manera. Sin embargo, cuando hablamos de qué es lo que es RCP de alta calidad, este documento publicado en el 2013, en junio del 2013, explica claramente cuáles son los elementos de RCP de alta calidad, que no son nada nuevo. Son una frecuencia de compresiones mayor a 100 veces por minuto, una fracción de compresiones cardíacas mayor a 80%, y hablaremos sobre eso un poquito más adelante, que las compresiones sean por lo menos 2 pulgadas de profundidad, que haya una relajación completa del pecho entre cada compresión y que no se hiperventile el paciente. Esta gráfica, aunque parece bien simple, ilustra muchos conceptos importantes. Primero que nada, el concepto de que las compresiones son la base del cuidado. Cuando hablamos manejo avanzado, no estamos hablando de algo que viene a sustituir el manejo básico, sino el manejo básico es un fundamento, no se reemplaza, sencillamente se construye sobre ese fundamento y se añaden otras intervenciones que, siempre y cuando no comprometan la calidad de esas intervenciones básicas, podemos ir añadiendo al cuidado que estamos haciendo. Así que si vemos esto como un espectro o como un continuo, desde no tener ningún adiestramiento hasta equipos altamente entrenados, las compresiones cardíacas son el elemento que menos entrenamiento requieren, y podemos inclusive recomendar intervenciones como RCP usando solamente las manos o hands-only CPR para toda persona que pueda inclusive ver un video y aprender este sencillo concepto, a las intervenciones más avanzadas de equipos altamente entrenados que incluyen el uso de ventilación y el uso de otros dispositivos. La frecuencia es un componente sumamente importante. No voy a poner una canción aquí de los Bee Gees, pero todos han escuchado la relación o el uso de la música como un elemento de motivación y de guía. Sabemos que la frecuencia ideal debe ser al menos 100 veces por minuto. En algunos estudios estos números se han mantenido cerca de números aceptables como 112 veces por minuto. Sabemos que el retorno de circulación espontánea o ROSC pico ocurre a los 120 veces por minuto, pero disminuye luego de 125 compresiones por minuto, lo cual sugiere que las fatigas y las interrupciones están asociadas a una peor sobrevivencia. Así que cuando hablamos de tratar de mantenernos en 100 a 120 veces por minuto, estamos buscando la forma de garantizar que haya una ejecución consistente. Históricamente, pues hemos tratado de usar la música como una referencia. Un 82% se mantuvo en 105 veces por minuto, pero cuando aumentamos la frecuencia, esto quizás no se mantiene, y sin música pues tampoco tenemos una consistencia. Pero más importante todavía es que solamente un 40% se mantuvo en la profundidad correcta. Y cuando analizamos el elemento de la profundidad, esto lo podemos comparar con cualquier bomba. Cuando uno comprime el pecho, le toma varias compresiones al rescatador lograr que haya perfusión cerebral. La perfusión cerebral no ocurre con la primera compresión, ocurre luego de varias compresiones consecutivas. Y esa perfusión cerebral pues toma unos cuantos segundos alcanzarse. Y cuando se interrumpen esas compresiones por más de 5 a 10 segundos, se pierde esa perfusión cerebral que se había ganado y toma nuevamente otra cantidad de segundos de compresiones continuas el lograr alcanzar esa perfusión cerebral. Así que si vemos la ejecución de las compresiones por un minuto promedio, si estamos interrumpiendo continuamente las compresiones, en un minuto promedio estamos persiguiéndonos la cola
proverbial. Estamos tratando de alcanzar esa perfusión, y cuando apenas estamos acabando de alcanzar la perfusión, estamos parando las compresiones y estamos volviendo a comenzar desde cero. Así que lo que quisiéramos obviamente sería un perfil donde podamos mantener perfusión cerebral de forma continua y que no hayan interrupciones que hagan perder esa perfusión que habíamos ganado. Sabemos que las pausas en las compresiones hacen una diferencia. Los pacientes que la interrupción es mayor de 10 segundos tienen una menor sobrevivencia. Lamentablemente, los estudios recientes sugieren que las pausas antes de la descarga y, por alguna razón, pausas después de la descarga son excesivamente prolongados. En este estudio del 2011, un tiempo promedio, una pausa promedio fue de 15 segundos antes de la descarga y luego de la descarga 8 segundos. Y a pesar de que no hay ninguna recomendación de parar después de la descarga para hacer nada que no sea reanudar las compresiones de inmediato. Este es un concepto que quizás sea nuevo para algunas personas, lo que es la fracción de compresiones cardíacas. La fracción de compresiones cardíacas, lo vamos a ver en breve, es un número que idealmente queremos que esté por encima de un 80%. Pero antes de discutir lo que significa eso, primero veamos qué son la fracción de compresiones cardíacas. Bueno, pues si vemos 2 minutos de compresiones, donde vamos a estar haciendo 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, vamos a asumir que en esos 120 segundos de esos 2 minutos, 90 de esos 120 segundos se emplearon en estar activamente comprimiendo el pecho y el resto del tiempo se empleó en las ventilaciones. Si dividimos 90 segundos entre 120 segundos, eso nos da un 75% del tiempo que se estuvo dando CPR, el tiempo que se estuvo realmente dando compresiones cardíacas. Y acabamos de decir que el objetivo es que por lo menos sean 80% o más. Por lo tanto, en este modelo no estamos alcanzando ese objetivo. Y esto es sin contar el tiempo que nos toma evaluar la circulación luego de esos 2 minutos. Así que el modelo actual es un problema desde el punto de vista matemático. Así que obviamente un modelo de compresiones continuas nos aseguraría un 100% de fracción de compresión cardíaca, y aun cuando le completemos el tiempo de evaluar la circulación al final de los 2 minutos, todavía estamos por encima de un 80%. Obviamente esto trae otra serie de problemas, como lo es la fatiga, y sabemos que la fatiga va a ocurrir sumamente rápido, más rápido de lo que nosotros queremos aceptar. En este estudio, menos de un 70% de las compresiones fueron efectivas en los primeros 120 segundos en adultos, pero inclusive en los primeros 90 segundos cuando evaluaron pacientes pediátricos. Sin embargo, ninguno de los participantes refirió estar fatigado, a pesar de que sus compresiones no estaban a la par de lo que las recomendaciones sugieren. Así que si vemos un perfil de 2 minutos de compresiones, podemos ver evidentemente cómo hay una disminución en esas ejecuciones, y probablemente la causa más común es la fatiga. La profundidad de las compresiones es sumamente importante, y dijimos que sean por lo menos 2 pulgadas de profundidad. En este estudio, que se evaluaron 58 sistemas de emergencias médicas en Estados Unidos, 7 ciudades de Estados Unidos y Canadá, se encontró que un promedio de las compresiones estaba en 1.46 pulgadas, lo cual es muy, muy por debajo de las 2 pulgadas recomendadas. 92% de las veces las compresiones fueron menor a las 2 pulgadas. Y la profundidad de las compresiones es un valor que está asociado independientemente a sobrevivencia. Queremos que las compresiones sean mayor de 2 pulgadas para garantizar la mayor posibilidad de sobrevivencia. Vamos a hablar brevemente sobre el beneficio de los medicamentos y de la intervención avanzada de la vía aérea durante la RCP. Los pacientes que se manejan durante el paro cardíaco sin un tubo endotraqueal tienen 2 veces más probabilidad de lograr retorno de circulación espontánea y 5 veces más probabilidad de un egreso del hospital. En cambio, en este estudio, los pacientes que se intubaron durante el paro cardíaco tuvo una menor porcentaje de sobrevivencia y de egreso del hospital
en comparación a los pacientes que no se intubaron durante el paro cardíaco. Esta es la lista completa de medicamentos que tienen un beneficio demostrado de sobrevivencia durante un paro cardíaco. Como pueden ver, es una lista muy larga. Sarcasmo. Es una lista muy corta, una lista donde no hay ningún medicamento que tenga un beneficio demostrado de sobrevivencia durante un paro cardíaco. Y para esto es importante entender lo que significan las recomendaciones cuando analizamos la literatura de las guías. La American Heart Association usa unos niveles de evidencia y unas clases de recomendación. Los niveles de evidencia están basados en la calidad de los estudios. Un estudio que sea aleatorizado, múltiples localizaciones, múltiples pacientes, tiene una categoría, un nivel de evidencia A, mientras que sucesivamente estudios de menor cuantía, menor calidad en términos de lo que es medicina basada en evidencia, pues van a tener menores niveles de calidad y por ende el nivel del estudio como tal. La conclusión que ese estudio diga, entonces se utiliza para llegar a una clase de recomendación. Y las clases de recomendación se dividen en 3 grandes clases: clase 1, clase 2 y clase 3, donde clase 1 sabemos que es una intervención recomendada, donde el beneficio es mejor que el riesgo. Y sabemos que es una terapia recomendada. La clase 2 se subdivide en 2A y 2B, donde 2A es razonable realizar esa intervención y 2B podría ser considerada. Quiere decir que 2B no es una acción que hay que hacer obligatoriamente, sino que puede ser considerada. Y clase 3 es una recomendación de que el riesgo es mayor que el beneficio y no se recomienda esa terapia. Pues si analizamos todos los medicamentos en el contexto del paro cardíaco, ningún medicamento es mayor de que 2B durante un paro cardíaco en las recomendaciones más recientes de la American Heart Association. Así que el uso de medicamentos, aunque aparece en todos los algoritmos, no está asociado a ningún beneficio directo de sobrevivencia. Y cuando hablamos de sobrevivencia, no nos estamos refiriendo a que tenga pulso el paciente, sino de que salga del hospital. El uso de vasopresina no provee ninguna ventaja sobre la epinefrina en el paro cardíaco. Exactamente, no hay mucha evidencia de que sugiera de que la epinefrina funcione. Hay una serie de efectos secundarios que tampoco son positivos, como mayor vasoconstricción coronaria y vasoconstricción cerebral. Y pues, aunque la epinefrina aumenta el retorno de circulación espontánea, no hay evidencia de que la epinefrina aumente el número de pacientes que salen del hospital. Aunque hay mayor probabilidad de retorno de circulación espontánea, hay menos probabilidad de egreso del hospital en este estudio. Ningún medicamento administrado en cualquier momento del paro cardíaco está asociado a un egreso del hospital neurológicamente intacto. Así que deberíamos tomar todos estos dispositivos, drogas y distractores y echarlos en un zafacón imaginario y concentrarnos en lo que verdaderamente importa, que son las compresiones. Pero entonces ahora existen unos dispositivos que ayudan a que las compresiones sean más efectivas. Hay cierta evidencia que sugiere que algunos de estos dispositivos tienen una mejor probabilidad, un mejor odds ratio de sobrevivencia en pacientes seleccionados. Estos dispositivos no solamente proveen una consistencia en las compresiones, sino que no requieren una interrupción en las compresiones para dar la descarga. Sin embargo, sí requieren una interrupción para colocarse. Así que cuando el equipo logra practicar cómo colocarlo de forma eficiente y forma rápida, pues podemos lograr no interrumpir las compresiones durante la colocación del dispositivo por el mayor tiempo necesario, y entonces no hay que parar las compresiones para dar la descarga, y aquí tenemos una gran ventaja.
Hoy en día sabemos que los pacientes que se transportan en reanimación activa tienen una sobrevivencia prácticamente nula. Para que un paciente tenga una posibilidad verdadera de sobrevivencia, tiene que tener retorno de circulación espontánea en la escena. Cuando se analiza en este estudio del 2012, 2.483 pacientes, solamente menos de un 1%, 0.7% de sobrevivencia hubo en pacientes que no tuvieron retorno de circulación espontánea en la escena, en paros cardíacos fuera del hospital. Mientras que los pacientes que sí tuvieron un retorno de circulación espontánea en la escena alcanzaron un 17% de sobrevivencia. Así que esto, el metamensaje es que estos pacientes viven o mueren en la escena. Sabemos que la calidad de la reanimación durante el transporte es pésima, por decir mucho. Y el riesgo que hay a los operadores es sumamente alto. Por lo tanto, no se justifica que el personal esté en riesgo de un accidente mientras están haciendo estas intervenciones en tránsito para un paciente que sabemos que no va a tener un éxito, no va a tener ningún tipo de egreso de este hospital de una forma viable. En cambio, si nos dedicamos a sacarlo del paro cardíaco en la escena, sí podemos tener mejor posibilidad. Así que en este contexto, las compresiones mecánicas podrían tener un rol, en especial en los pacientes que requieren un transporte prolongado. Ahora bien, ¿cómo implementamos todas estas recomendaciones? In 3 seconds, a human blinks once, has 3 heartbeats, takes 1 breath. In 3 seconds, Mercedes GP completes a pit stop. In the battle against time, the team strives to save hundreds, even thousandths of a second. Así que en 3 segundos este equipo logra hacer todas estas intervenciones. Y si analizamos cómo es que ellos logran hacer todas estas intervenciones, podemos tirar una analogía, trazar una analogía entre lo que es los pit crews o los equipos de las carreras de autos con un equipo de reanimación. Y pues si miran la literatura van a ver esta misma referencia hecha muchas veces con diferentes nombres: High Performance CPR, Pit Crew CPR, High Quality CPR, Minimal Interrupted CPR. Y todos estos comienzan con los mismos conceptos que sabemos de RCP para profesionales de la salud. Es cómo lo implementamos lo que hace la gran diferencia. Y como ya sabemos de los cursos de reanimación avanzada, sabemos que hay unas intervenciones y unas funciones específicas que queremos preasignar a los miembros del equipo de trabajo. Sin embargo, en el modelo de trabajo tradicional de 6 personas, podemos asignar esto sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esas 6 personas? Pues tenemos que entonces empezar a consolidar esas tareas. Y cada vez se convierte un poquito más complejo si seguimos retirando miembros del equipo de trabajo. Si seguimos reduciéndolo aún más todavía, tenemos que consolidar funciones hasta el momento en donde solamente quedan 2 personas o 1 persona y realmente cada una de las tareas que están haciendo tienen que ser maximizadas para tratar de ganar el mejor posible resultado con la cantidad limitada de recursos que hay. Así que la American Heart Association está adoptando ese mismo concepto de lo que es el pit crew, con un tipo de ejecución sincronizada, bien planificada, bien practicada entre los integrantes del equipo de trabajo para lograr esto mismo. Flag Ops 3 assignment for Medic 520, Delta Response, NAU, Building 73, the Sky Dome. For an unconscious and gasping patient, 55-year-old male. Bystanders are currently being given CPR instruction. On the way. 8, you're coming. 10. Copy, Medic 520 responding. Help's here. 17, We 18, just found him like 19, this. 20. He's not moving. He's just been gasping. 25, He's 26, there's not. Okay, you Go can ahead, stop, sir. I got no pulse, Colin. Okay, go ahead and continue CPR. Stand by for the puck. We'll get real-time feedback.
1, 2, and 3. Go. Good. All right, I'll get ready to intubate and bag him. Comm Center Medic 520, can you please advise the ED of the full code? Isabel, what do you need? Can you get the IO in his leg, please? All right, guys, what do you got? Hey, Chief, 55-year-old male down, unknown downtime. Upon our arrival, CPR was in progress. When we found him, we continued CPR. He was pulseless. We're going to start just to ventilate and continue compressions. Okay. Go ahead and just get a bag, and I'll get the patient intubated. Okay, and who's going to lead? Your lead, Chief. Let's just Chris, make you're sure on we the switch. IO and drugs. Yes. Davy's prepping the line. Need And we got the We got the BBM. BBM. It's coming. And how far along are we? 30 seconds. 30 seconds. So Those we got are a good minute and a half compressions. to our first rhythm check. I got it in. Go ahead and bag him. And Cohen, you're going to get set up for an intubation. That's correct. Let's try and do the intubation during the next cycle. Okay. Next set. Okay, 30 and 2. 30 and 2. Watch your depth a little, Isabel. You need to get over 2 inches there. 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, Stay on the About bag. 30 seconds left. IO is 1 minute. 28, Okay. 29, 30. Good flush on the IO. Copy. Let me know when you want it up again. We can go epi in right now. Good job on those compressions, just a little bit deeper, Isabel. Ready for intubation at the Okay. next interval. Okay, Okay, ready for epi? ready for epi, go. 28, 29, 30. Breathe. Epi is in. Okay. Dave, you're in on the next set of compressions. We're gonna the intubate. Not yet. Okay, hold on. We got about 15 seconds left. So we'll get a rhythm analysis. We'll defibrillate. It looks like VF underneath. Dave, you're going to slide in and get the next set of compressions. We got 5 seconds left. 27, 28, 29, and 30. Charging. 10 more quick. Okay, and stop. Go. Looks like fib, shocking. Back on. Shock. Get. Good job on that transition. And you're on the innovation. Continue compressions. So who's on the next set of compressions? Isabel, you're going to come back in on the next set. And Let the chest come all the way up. Go. Switch this to turn. Clear bilateral. you got that strong arm. Yep. Good cola change. We got the end tidal CO2 is on. Got about a minute and 20 left. Okay, backwards ready. Let's get that udder post set up. Got a good CO2 waveform. Compressions we're at about 25. Try and go easy with that, the volume on that ventilation, Colin. Copy that. CO2's at 40. Let's get ready to check a pulse. Colin, if you can find a pulse there with compressions. Go ahead and take over. All right, let's go ahead and We've got to do pulse. with go ahead and compression. stop, Dave. Let's check. All right, he's got a pulse. Let's get ready to Go get ahead, out of take here. over. Let's start packaging. We're gonna move O2 in. We've got the backboard ready. Have a backboard ready. CO2 still at 26. CO2's dropping. Let's check a pulse. I don't have a pulse. CO2 I is don't down have a to pulse. 12. No pulse. Looks like VF on the monitor. Charge it. Here. Shock. Good. Back Go on. ahead. Let's get him onto the auto pulse. Are we ready to disconnect the oxygen for the putting him on the auto pulse, Colin? Yes. Okay, I got all the cables and everything. On 3, 1, 2, 3. What's up, guys? Back down. Okay. 1, 2, 3. Let's go ahead and push that. Ready? Okay. How are we doing on drugs, Chris? We're going to do another epi with the re-arrest. That is 24. Epi is in. Copy epi in. Are we ready to move into the backboard, guys? Ready. We're gonna lift. Okay. Bring that. Going for 45 seconds. Okay. He's secure on the board down here, Pete. I got the auto pulse connected on. Everything is ready. I got the two. I got the two. Put it down there, top. You ready, Dylan? 1, 2, 3. Oh. I got 1 minute, 20 seconds. more done. Coming up. Así que evidentemente esto es un trabajo de equipo. Sin embargo, las destrezas clínicas de los operadores no se correlacionan con las destrezas de liderato. Así que es importante que los líderes tengan una oportunidad de practicar las destrezas de liderato como una forma independiente de ejecución.
porque esas destrezas de liderato están asociadas a una RCP de mejor calidad, mejor ejecución de las técnicas, menor tiempo para desfibrilar y menor tiempo sin interrupciones, y esos son valores o factores que están asociados directamente a sobrevivencia. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estamos haciendo las cosas correctamente? El que un paciente sobreviva a un evento como esto realmente es una combinación de un equipo sumamente entrenado y mucha suerte, porque son muchos los elementos que tienen que interactuar de forma eficiente y de forma correcta y de forma excepcionalmente bien para que este paciente tenga una posibilidad real de sobrevivencia. Si conoces un sistema, solamente conoces un sistema. Lo que quiere decir esto es que hay mucha diversidad entre sistemas, aún los mismos que comparten similitudes, pero lo que funciona en un lugar no significa que automáticamente va a funcionar en otro. Y si podemos identificar cuáles son esas diferencias en particular, tenemos una mejor oportunidad de mejorar el sistema. Así que el primer paso para poder mejorar el sistema es saber lo que está ocurriendo, y esa información sirve para crear políticas que estén dirigidas a mejorar esas intervenciones importantes. Y esas políticas entonces requieren que se entrene el personal, y ese personal entonces se mide su ejecución, y esas ejecuciones entonces sirven de retroalimentación para la formación de nuevas o mejores políticas. Sin embargo, si podemos alimentar otras bases de datos más grandes todavía con esa data, entonces podemos ver lo que están pasando no solamente en un sistema, sino en cientos de sistemas a través de la nación o a través de toda una geografía, y tenemos una idea realmente de qué es lo que está ocurriendo en la calle, en los hospitales, en los diferentes lugares, y podemos entonces utilizar esa información para publicar recomendaciones que sean mucho más aplicables a un gran número de diferentes circunstancias, no solamente lugares académicos o lugares que tengan muchos recursos. Cuando analizamos data, es importante poder medir mucha información bien exacta y bien minuciosa. No estamos hablando de información general, de información macro, sino estamos hablando de muchos detalles que deben ser capturados para poder analizar la data en un contexto mucho más completo. Así que la función de documentación realmente es un trabajo sumamente importante, y estamos buscando variables del evento, no solamente del evento, sino también del resultado del paciente. Tenemos que analizar qué está pasando con estos pacientes en la escena, en el hospital, si salen del hospital un año después, qué pasó con cada uno de estos casos. Así que existen unos registros que nos permiten capturar esta información, y podemos entonces, luego de tener toda esta data, poderla analizar de forma más eficiente. Estos son dos ejemplos de las hojas de documentación de un paro cardíaco. Una de ellas, la de la izquierda, es hecha específicamente para el escenario prehospitalario, y el de la derecha pues está hecho, aunque sirve para cualquier tipo de escenario, está hecho principalmente para un escenario hospitalario. El control de calidad, como pueden ver, es sumamente importante, pero podemos obtener mucha información no solamente a través de los eventos, sino haciendo simulaciones de lo que podría pasar en un evento real, y utilizar esas simulaciones para saber qué funciona y qué no funciona. También podemos utilizar los eventos reales como una oportunidad de crecimiento. Si hacemos un debriefing estructurado, ese debriefing podría permitir validar la ejecución de las destrezas, y en un mundo ideal podría servir inclusive para mantenimiento de competencias del personal. Y quizás eso podría ser una visión del futuro de cómo podríamos recertificar a los profesionales de la salud que sí hacen esto de forma recurrente. Y quisiéramos poder capturar la información importante utilizando listas de cotejo que nos permitan objetivamente validar que estamos haciendo las cosas correctamente. Así que, como por ejemplo, aquí podemos ver dos listas que muestran de forma quizás algunas más complejas que la otra, lo que son elementos de calidad en la ejecución de cada uno de estos algoritmos. Si no mides, no sabemos qué tenemos que mejorar. Y no es hasta que no sabemos específicamente qué es lo que está pasando en el mundo real que no podemos tomar acción correctiva y
empezar a ver una mejoría en las tasas de sobrevivencia de estos pacientes en cada una de las comunidades. Así que para más información les exhorto a que visiten heart.org/CPR Quality, donde pueden encontrar no solamente estos mismos videos que yo les acabo de mostrar aquí, sino también las mismas hojas de calidad en la ejecución para que la puedan implementar en sus lugares, en sus propios sistemas. En conclusión, practiquen RCP de alta calidad. Eso incluye RCP de una compresión mayor a 100 por minuto, una fracción de compresiones cardíacas mayor de un 80%, compresiones de más de 2 pulgadas de profundidad, una relajación total del pecho entre las compresiones y evitar la hiperventilación. Es importante que sea un esfuerzo coordinado, que haya un líder y que el equipo haya practicado cómo es que van a ejecutar esto de forma óptima. Y como tercer punto importante, es importante saber lo que está pasando. Hay que capturar la ejecutoria y saber qué está funcionando, qué no está funcionando, para entonces poderlo practicar y mejorar. Con eso culminamos. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.